América Latina, qué gusto saludarles. Soy Andy Chirinos y junto a todo mi equipo estamos listos para comenzar este nuevo recorrido en este lunes 9 de junio, lo que es noticia en América Latina y también vamos juntos a echar un vistazo a lo que pasa al otro lado del mundo. Permítame, le comparto los títulos más resaltantes en pantalla. El atentado contra el candidato colombiano Miguel Uribe Turbay sigue en estado crítico y con pronóstico reservado. Horas decisivas en Argentina. La Corte Suprema define si confirma la condena contra la expresidenta Cristina Kirchner. Bolsonaro ante la justicia. El expresidente brasileño declara ante el Supremo Tribunal por el fallido golpe de Estado. Deportaciones, protestas y tensión en los Estados Unidos. Cuarto día de manifestaciones en Los Ángeles contra la captura masiva de inmigrantes. Y ahora estamos en Acumal, México. 33 grados acompañan. Recuerde nuestras redes sociales, hablando de acompañar. También le compartimos nuestro WhatsApp que aparece en pantalla. Es simple, escanea el QR, por allá estamos en contacto directo. Y también en nuestra plataforma de YouTube puede revivir los contenidos más importantes, los programas más especiales en nuestra señal. Esta noche usted tampoco puede perderse La Clave con el gran Alfredo Leuco. Esta mirada profesional, específica de lo que pasa en América Latina y en el mundo entero. Y atención América Latina, la política antimigratoria del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comienza ya desde muy temprano a tener repercusiones. Recuerde que este fin de semana, el sábado, para ser más preciso, el sábado 7 de junio, se reportó un enfrentamiento entre la comunidad latina de Los Ángeles y las autoridades locales durante manifestaciones contra las ideas del republicano. Ese día, las autoridades estadounidenses implementaron un operativo migratorio en una empresa de la ciudad de Paramount, donde más de 50 vehículos federales fueron desplegados. Así como usted lo puede ver ahora, también se repitió en ese momento. Activistas, miembros de la comunidad protestaron tratando de evitar las detenciones, pero por más de 2 horas los agentes federales repelieron a los manifestantes con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras. Donald Trump ha culpado a la izquierda radical de estar detrás de las protestas y de los disturbios en Los Ángeles. De hecho, él dijo, estas protestas de la izquierda radical por instigadores y a menudo estos alborotadores pagados no serán toleradas. Además, a partir de ahora no se permitirá el uso de máscaras en las protestas. ¿Qué tienen que ocultar la gente?, decía. Gracias a la Guardia Nacional por un trabajo bien hecho. Esta misma tarde hablábamos que desde el centro de Los Ángeles el Sindicato de Trabajadores había convocado un mitin para exigir la liberación de su líder David Huerta, así como de otros tantos activistas. Trump quiere una guerra civil. Esto es lo que dijo Newsom, el gobernador de California. Aseguró que Trump busca una guerra civil en Los Ángeles con el despliegue de las fuerzas militares. El presidente estadounidense ha afirmado que si fuera Tom Homan, el zar de la frontera de su gobierno, arrestaría al gobernador de California, Gavin Newsom, por su gestión de la protesta en Los Ángeles contra las redadas migratorias. Fíjese que hay un desencuentro también entre el gobernador de California y el presidente de los Estados Unidos. Tom Homan, que es el zar de la frontera en el gobierno de Trump, aclaró este lunes sus polémicas declaraciones y negó
que existan planes concretos para arrestar al gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom. Dijo, no estamos en discusiones sobre arrestar a Newsom, es lo que dijo Homan en una entrevista que le hicieron después de que el fin de semana dijera el presidente de los Estados Unidos que tanto el gobernador californiano como la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, podrían ser arrestados. Bueno, podrían ser, es lo que dijo, pero nadie está por encima de la ley. Si se pasan de la raya y cometen un delito, claro que pueden. Es lo que hizo referencia Tom Homan, quien está ahora cercano al presidente Donald Trump, el zar de la frontera del presidente Donald Trump. Un Donald Trump que a esta hora, pese a este tipo de situaciones en las calles de Los Ángeles, pues él defiende su gran decisión de enviar a los militares a LA. El presidente dijo que tomó una gran decisión al enviar a la Guardia Nacional para controlar los disturbios que estallaron el fin de semana por sus políticas migratorias. América Latina, vamos a seguir revisando lo que es noticia hoy en Colombia, el intento de magnicidio fallido a Miguel Uribe Turbay. Sergio David González a esta hora nos ofrece novedades. Adelante. Cordial saludo, transmitimos en vivo desde la ciudad de Bogotá, justamente a las afueras de la Clínica Fundación Santa Fe, donde se encuentra aún recluido el senador y precandidato a la presidencia de la República por el Centro Democrático, Miguel Uribe, después de vivir un atentado el pasado sábado hacia las 5:30 de la tarde, hora Colombia, en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá, donde un joven de tan solo 14 años, con una frialdad increíble, llegó al mitin a la cual estaba participando Miguel Uribe y sin pensarlo dos veces empezó a caminar por entre los asistentes a este mitin y sacó un arma, la cual disparó en varias ocasiones. 3 impactos llegaron al cuerpo del senador, 2 se alojaron en la cabeza y 1 en su pierna izquierda. En ese momento todo fue caos en este sector de la ciudad de Bogotá. Trataron de prestarle los primeros auxilios, una ambulancia que pasaba en ese momento por casualidad logró trasladarlo a un centro asistencial y mientras esto ocurría, su esquema de seguridad y la Policía Nacional inició una persecución contra el sicario, este joven de 14 años, el cual fue capturado cuadras adelante donde había realizado este acto terrorista contra el senador de la República. Las autoridades han iniciado las investigaciones desde la Fiscalía General de la Nación y también desde la Policía Nacional, donde por supuesto ya iniciaron algunos allanamientos en los diferentes lugares donde vive este joven, que también resultó herido y fue asistido en la clínica Bogotá y en este momento está custodiado por cerca de 60 uniformados y donde ya realizaron la imputación de cargos. La primera imputación de cargos fue por intento de homicidio y el segundo es por porte ilegal de armas. Justamente esa arma, según dio a conocer la Policía Nacional de Colombia, fue un arma que se compró en el estado de Arizona, en los Estados Unidos, en el año 2020 y fue ingresada a Colombia a través del mercado negro. Están revisando la trazabilidad justamente sobre esta arma, la cual fue utilizada en este atentado por un joven, reitero, de 14 años, que pareciera como si fuera un amateur, pero terminó siendo un profesional del sicariato en nuestro país. Las autoridades siguen investigando quién está detrás de este atentado, quién es el
autor intelectual, quien dio la orden para poder atentar contra la vida del senador Miguel Uribe Turbay, quien, recordemos, era o es muy crítico del gobierno actual, del presidente Gustavo Petro. Estaba en contra de la mayoría de sus iniciativas de reformas y últimamente muy en contra de la consulta popular, donde se estaban revisando algunos puntos relacionados a la reforma laboral en Colombia. Aquí en la Fundación Santa Fe seguimos a la espera de nuevo parte médico para conocer en qué estado se encuentra el senador, el cual según el último reporte se encuentra en un estado crítico, en un estado muy grave. No ha reaccionado positivamente después de la cirugía que se realizó el pasado sábado de emergencia hacia su cabeza para poder retirarle los proyectiles. Diferentes personalidades han llegado acá, mientras tanto hay conmoción en el país, hay una situación muy tensa políticamente. Algunos ciudadanos han llegado aquí para prender algunas velas y elevar una oración por la pronta recuperación de Miguel Uribe Turbay. Mientras tanto, las autoridades continúan con un proceso de investigación, con un proceso exhaustivo. El presidente de la República ha pedido que se le preserve la vida y que se cuide la vida de este joven sicario que, reitero, es un joven de tan solo 14 años. Lo que han dado a conocer las autoridades es que su padre se encuentra trabajando en Polonia y su madre falleció hace algunos años. Está al cuidado de una tía y de su abuela. La casa de la tía fue a donde llegaron a allanarla para conocer más datos, si hay algunas pistas, algún teléfono celular o algunos indicios donde pueda llevar a quién fue el que dio la orden para atentar contra el candidato Miguel Uribe, que ha sido una de las noticias más difíciles para Colombia, que nos traslada a esa época tan oscura en los años 90, a finales de los 80, cuando en esa época Pablo Escobar mandaba sobre Colombia y la tenía totalmente sitiada con el narcotráfico, atentando contra los precandidatos de esa época. Esta es la información que estamos originando desde las afueras de la Clínica Fundación Santa Fe, donde se encuentra recluido ya por cerca de 48 horas el senador Miguel Uribe, después de este atroz atentado que ha recibido contra su vida. Soy Sergio David González desde la señal internacional de DNews para toda Latinoamérica. En América Latina venimos hablando de las restricciones en los Estados Unidos para ciertos países, incluidos Cuba, Venezuela. Ahora tenemos que hablar de restricciones en Ecuador. Pero ¿a qué se debe? Vamos a conversar con César a esta hora. Adelante. Hola, ¿cómo estás, Andy? La decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores gira en torno a la necesidad de controlar el corredor que se ha dispuesto utilizando el Ecuador como un puente para ir a otros países por parte de organizaciones que se dedican al tráfico de migrantes y a la trata de personas. Es así que 45 países que actualmente el Ecuador le solicitaba una visa para poder ingresar, ahora también tendrán que hacerlo en el caso que estén, aunque sea de paso por el país. Esta es la resolución adoptada por el Ministerio de Relaciones Exteriores luego de reformas que se están implementando a la Ley de Movilidad Humana, que había sido bastante flexible durante estos últimos años. Ecuador tenía una visión de permitir el tránsito libre de las personas por nuestro país. Sin embargo, luego de la ola de violencia que ha soportado la nación y de estas irregularidades que han sido identificadas, se ha dispuesto que esto será ahora una necesidad sobre estos 45 países. Están países del Medio Oriente, también de África. Ahí también hay que destacar que dentro del listado de estos 45 está también Venezuela y Chile y China, que ha sido una de las naciones en donde se ha visto que solo al cerrar el año 2024 ingresaron aproximadamente 66,000 ciudadanos chinos y de acuerdo a los reportes de migración no salieron aproximadamente unos 10,000. ¿Dónde están? ¿Qué es lo que se quedaron haciendo acá en el Ecuador? Se sabe que hay redes que se están dedicando a que estos ciudadanos posteriormente se vayan hacia los Estados Unidos. En el caso de ciudadanos venezolanos, hay un reporte en la plataforma de ACNUR que habla
que aproximadamente acá tenemos unos 400.000 ciudadanos venezolanos, hay otro poco que están en tránsito, pero también se está usando situaciones como los del tren de Aragua, que usan para traficar a ciudadanos que posteriormente los envían hacia Norteamérica y que vienen de esta situación, de estos vacíos. Así que de aquí en adelante se va a solicitar esta visa, como reiteramos, aunque estén en tránsito a 45 ciudadanos de países alrededor de todo el mundo. Bien, César, vamos a estar muy atentos. América Latina, usted lo escuchó. Ecuador ahora pedirá las visas a los ciudadanos de 45 países. Y así como con los Estados Unidos, Venezuela entra también en esta lista. No hay sorpresa. César, fechas, es decir, ¿esto comienza desde cuándo y una prolongación de hasta cuándo? Bien, el comunicado fue emitido apenas hoy por la mañana. Estamos a la espera de saber si desde esta misma semana entrará en vigencia o si se lo hará desde el siguiente mes. Les mantendremos al tanto apenas sepamos la novedad sobre la implementación de esta medida. Te agradezco, César, como siempre. Es muy precisa la información. Nos vemos. Para a utilização. O que estava sendo verificado ali é se ele estava sendo usado regularmente. E aqui eu dou o exemplo de uma persecução penal, no inquérito policial, se há uma diligência a ser feita por um agente, há uma pré-determinação, uma fundamentação, del gobierno. Hablamos de Mauro Cid, ayudante personal del expresidente brasileño y líder de la ultraderecha de su país, Jair Bolsonaro, quien ha reconocido hoy ante la Corte Suprema que aquel discutió con la cúpula militar formas de anular los resultados de las elecciones del 2022 para mantenerse en el poder. Él, a quien vemos en pantalla, quien ha colaborado con la Policía Federal en sus investigaciones en contra de Bolsonaro, ha confirmado durante el interrogatorio que asesores del exmandatario le presentaron un documento que preveía la declaración del estado de defensa y de sitio y el encarcelamiento de magistrados del Supremo. Durante ese encuentro, que ocurrió tras el segundo turno de comicios de Bolsonaro 2019-2022, mandó a recortar el documento y redujo la lista de las autoridades a quienes iban a encarcelar según Cid, a quien estamos viendo en pantalla. América Latina, la única autoridad cuya prisión Bolsonaro mantuvo en el decreto, según Cid, es la del juez y actual juez Alexandre de Moraes, quien precisamente es el magistrado instructor de la causa en su contra. La ayudante personal confirmó que días después un borrador del documento se presentó a los comandantes de las Fuerzas Armadas en una reunión precedida por Bolsonaro en su residencia oficial en Brasilia. Esto está pasando en este momento, el juicio por el intento de golpe fallido en Brasil al expresidente Jair Bolsonaro, y también se le acusa de tener un plan para asesinar al actual mandatario Lula da Silva en ese entonces. Não demos continuidade, nem procuramos ferramenta semelhante. E isso foi em 10 de maio de 2021. A Polícia Federal tem esse dado. Não havia mais First Mile a partir de que é uma ferramenta de geolocalização grosseira. Ela só disse a pessoa está em Copacabana, em Ipanema, não consegue dizer onde ela está aqui nos três poderes, se está no Planalto, no STF. Y atención, América Latina, tras el inminente fallo de la Corte que se espera en esta jornada por la causa vialidad a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por supuesto, se espera esta reunión donde está toda su cúpula, todos sus seguidores para apoyarla. El máximo tribunal definirá
la condena, y de confirmarse esta condena definida, por supuesto, quedaría inhabilitada para el lanzamiento, es decir, se enfrenta a una pena de 6 años de prisión y la inhabilitación, quiero bien decir, para ejercer algún tipo de cargo público. Recordemos que ella fue presidenta, vicepresidenta, presidenta del Senado, y ahora, en este caso, insiste con la idea de ser nuevamente candidata, pero como senadora. El peronismo se prepara para una nueva muestra de unidad frente a este fallo, posible e inminente fallo de la Corte Suprema, donde podría sellar la condena contra Cristina Fernández de Kirchner e impedir su participación electoral en la provincia de Buenos Aires. Ella, de confirmarse, no podría ser candidata. Hoy veremos, pues en esta tarde estamos atentos a lo que suceda. Mientras estamos a la espera de lo que se diga desde la ley, pues también estamos atentos al homenaje de las víctimas de los fusilamientos de José León Suárez en el Día de la Resistencia Peronista. Vamos a estar muy atentos. Nos vamos rápidamente hasta Perú. Carmen Alvarado nos contacta en este momento. Carmen. Andy, ¿cómo estás? Muy buenas noches para ti y también para todo nuestro auditorio de América Latina. Tenemos que seguir hablando de Pedro Pablo Kuczynski, el exmandatario del Perú, porque han ocurrido muchísimas cosas en los últimos días y lo último es la resolución del Poder Judicial de este impedimento de salida de 18 meses. Hemos tenido la oportunidad, tú has tenido la oportunidad de hablar con el abogado de Pedro Pablo Kuczynski y a través de nuestras pantallas él asegura que esto se trata de un secuestro administrativo, es decir, lo que hubo dentro del aeropuerto internacional Jorge Chávez, porque según lo que manifiesta la defensa técnica no había ningún tipo de restricción, solamente una alerta migratoria. Y ahora debo señalarte que esto se da en un contexto muy sensible y también muy complejo, porque previamente al viaje ya se tenía programado para hoy lunes a las 9 de la mañana de esta audiencia para ver el impedimento de salida, pero debido a la pretensión de PPK, de Pedro Pablo Kuczynski, de salir del país, esta audiencia se adelantó para el día de ayer aproximadamente al mediodía. Horas después, estoy hablando de las 7 de la noche, ya la jueza emitió una resolución. Ahora, ¿qué es lo que toca? ¿Qué es lo que viene? El abogado ha mencionado que van a interponer un habeas corpus y que también están pensando en denunciar pues al premier Arana, porque aseguran que hay una intromisión por parte del Ejecutivo y que su patrocinado, estoy hablando de PPK, pues es un perseguido del ámbito judicial. Recordemos que PPK está siendo investigado por lavado de activos durante los últimos años. Ha habido algunas restricciones a su libertad, es decir, para moverse dentro del territorio, y también algunas autorizaciones que ha tenido que manejar en alguna oportunidad, Andy. Y ahora lo que ha mencionado claramente su abogado es que él no tenía ningún impedimento para salir. Es decir, lo que hizo Migraciones ha sido un secuestro administrativo y que hay incluso un adelanto de opinión de algunas autoridades locales. ¿Qué te parece si escuchamos un extracto de esa entrevista que ha dado a DNews? Adelante. El año pasado, el Congreso de la República del Perú emitió una norma que establece unos plazos máximos para este tipo de medidas, plazos que antes no estaban estipulados. Uno podía estar en una comparecencia eterna, si un proceso duraba 10 años, pues 10 años estabas restringido de tu libertad a la espera de una sentencia que probablemente nunca llegaría. Okay. Lo que sucedió fue que el pasado 29 de mayo se cumplió este plazo, nosotros generamos una audiencia. La misma juez que ayer le ha dado el impedimento de salida determinó que la medida había caducado, que se cumplieron los 3 años que establece la norma como máximo, momento a partir del cual el señor Kuczynski ya no tenía ninguna restricción. No estaba obligado ni a informarle al Poder Judicial ni a la Fiscalía que iba a viajar o que iba a salir de Lima o que iba a realizar cualquier otro tipo de actividad. Y por supuesto, no tenía mandato judicial vigente.
¿Esto qué significa? Que el señor no estaba prohibido de viajar. Claro. Lo que ha sucedido es que el señor llegó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, llegó hasta el counter de migraciones y se le informa que tenía una alerta restrictiva. No una orden de detención, no un mandato de detención, no una orden de impedimento judicial de salir del país, sino una alerta restrictiva, que es un tema de carácter administrativo. Entonces, por una cuestión administrativa de no actualización del sistema de migraciones, al señor Kuczynski se le ha limitado su derecho a la libertad de tránsito, lo que es claramente ilegal e inconstitucional. Carmen Alvarado, ahí lo estábamos escuchando. Así es, Andy. Por último, hay que mencionar el estado de salud de Pedro Pablo Kuczynski. El exmandatario del Perú tiene 86 años. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistarlo. Somos conscientes también del estado que aqueja al ex jefe de Estado y también de esta investigación por lavado de activos que se traslada hasta el 2016. Es decir, en esta campaña que según la tesis fiscal hubo irregularidades. Estamos hablando de ese partido político Peruanos por el Cambio. Entonces, vamos a estar al espera, primero, de más detalles ya en el ámbito judicial, pero también del estado de salud de Pedro Pablo Kuczynski, porque sabemos que tiene afecciones cardíacas. Gracias, Carmen Alvarado. Vamos a estar muy atentos. Nos vemos. Bien, América Latina, de Perú rápidamente nos vamos hasta Colombia. Recuerda el tema del día de la agenda SETIN. Ha sido este intento de magnicidio a Miguel Uribe ocurrido el fin de semana. Y ahora Sergio David González nos llama. Tiene una importante entrevista que compartir con nosotros. Vamos a mirarla. En este momento tan difícil en el que mi hijo Miguel está luchando por su vida, quiero dar las gracias. Gracias a quienes donaron su sangre. Gracias a los millones de colombianos y personas de todo el mundo por sus oraciones. Gracias a todos por sus conmovedoras demostraciones de afecto y solidaridad. Miguel, en medio del dolor y la consternación que nos embarga, ha logrado unir a este país en una sola voz que repudia la violencia. Miguel, con su lucha, nos está demostrando que lo más importante en este país es la seguridad, porque sin seguridad no hay nada. Su ejemplo nos inspira. Debemos pasar de la indignación a la acción. Delia y yo pedimos que sigamos orando por la vida de Miguel y que sigamos unidos en una sola causa. Que Colombia vuelva a ser un país seguro y que haya paz y tranquilidad para todos. Con afecto, Miguel Uribe Londoño. Muchas gracias, muy amable. Gracias a todos. Abrazo solidario para ustedes.